Buenas tardes, gracias a todos por asistir. No sé si me escuchan bien el volumen del micrófono. Sí, se escucha bien. Buenos días, se escucha bien por acá también. Gracias, Cristian. Vamos a repasar juntos algunos temas básicos de espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Con algunos de ustedes ya hemos colaborado mucho sobre estos temas y algunos están empezando a estudiar. Bueno, yo creo que para todos será útil repasar las bases. Aquí está la lista de temas que vamos a ver. Tal vez se les ocurre agregar algunos otros temas auxiliares o algunas aplicaciones que yo no incluí. Les pido pensar en la lista de temas y inscribirse, digamos, para exponer algunos temas. Empecemos con la definición de espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Sea X un conjunto. Vamos a pensar en las funciones complejas cuyo dominio es X. Este conjunto denotamos de esta manera estándar los complejos elevados a X. Este conjunto se considera como un espacio vectorial. Primero recordemos que la igualdad de dos elementos de este conjunto, es decir, la igualdad de dos funciones, se entiende punto a punto. Dos funciones se llaman iguales si para cada punto X del dominio f de X coincide con g de X. Y las operaciones con funciones se definen punto a punto. Para cada X, f más g de X es f de X más g de X, y de manera similar se define de manera puntual el producto por un escalar. Se sabe, se demuestra fácilmente que las funciones complejas definidas en X, con estas operaciones, con esta igualdad, forman un espacio vectorial complejo. ¿Tienen algunas dudas en este momento? No, todo bien, todo bien. Vamos a destrozar la definición del espacio de Hilbert con núcleo reproductor en varios pasitos pequeños. Primero, dado un conjunto X y dado un espacio de Hilbert, decimos que H es un espacio de Hilbert de funciones definidas en el dominio X, pues sí, H es un espacio de Hilbert y H es un subespacio vectorial de este conjunto, sea la X. ¿Qué quiere decir esta definición? Que cuando decimos que nuestro espacio de Hilbert es un espacio de funciones sobre X, la igualdad se entiende así, punto a punto, y las operaciones lineales se entienden así, punto a punto. En general, un espacio de Hilbert puede ser algo abstracto. Son vectores con un producto interno, con operaciones lineales abstractas, pero cuando hablamos de un espacio de Hilbert de funciones, ya algunas cosas no son abstractas, son explícitas y definidas punto a punto. En la definición anterior, H no es necesariamente el espacio de todas las funciones. Es un espacio de funciones, pero no necesariamente son todas las funciones. Típicamente es una parte muy pequeña de este sea la X. Es un subespacio. ¿Tienen alguna duda? En vez de hablar de un espacio de Hilbert, uno podría hablar de un espacio vectorial más general sobre un espacio vectorial de funciones sobre un conjunto. Entonces es cualquier subespacio vectorial de C a la X. ¿Entienden la definición? En un espacio de Hilbert arbitrario, abstracto, los elementos pues, tienen una naturaleza abstracta, desconocida. Pero aquí los elementos de H, ¿quiénes son? Funciones. Son funciones definidas en X. Muy bien. La siguiente definición. Supongamos que X es un conjunto y H es un espacio de Hilbert de funciones en el dominio X. Consideramos una familia K sub X con X en X.
Esta familia se llama un núcleo reproductor del espacio H. Sí, para todo punto X y para toda función f del espacio f de x, el valor de f en el punto X es igual al producto interno de f por el núcleo K sub X. Esta igualdad se llama la propiedad reproductora en el punto X. Y es una conexión fuerte entre, digamos, propiedades explícitas, valores de funciones, y propiedades abstractas del espacio de Hilbert. Se puede imaginar que K sub X sirve como un responsable, como un vigilante en el punto X. Y este K sub X, esta función, este elemento del espacio de Hilbert, es responsable por recuperar el valor de cada función en este punto X. Pueden inventar algunas analogías cotidianas, no sé. Tal vez es como un policía. Si alguien pierde su monedero en el punto X, este K sub X ayuda a regresarlo, devolver. O, no sé si Eso hace que f de x no tenga un valor tan arbitrario, ¿no? Porque f se requiere de toda la función f para obtener el valor en x. Sí, típicamente el producto interno típicamente es una integral, aunque no siempre, pero típicamente. Y se puede imaginar como cierta propiedad del valor medio, que para recuperar f en el punto X se utilizan los valores de f en todos los puntos, se integran con un peso y nos da el valor en X. Sí, esto significa que f no puede cambiar su valor en el punto X de manera arbitraria exactamente. Está como determinada por su comportamiento global. Pueden pensar en analogías políticas de socialismo o de dictaduras donde una persona no tiene libertad total, está determinada por sus vecinos, o pueden pensar que en nuestros tiempos cada persona está bien ubicada y determinada por sus páginas en las redes sociales. Y finalmente la definición 3, supongamos que X es un conjunto y H es un espacio de Hilbert de funciones sobre X, es decir, H es un subconjunto o realmente es un subespacio vectorial de C a la X. Entonces, se dice que H es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor si en H existe un núcleo reproductor, en el sentido de la definición anterior. Y también decimos que H es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor sobre el dominio X. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre espacios de Hilbert abstractos y espacios de Hilbert con núcleo reproductor? Que en espacios de Hilbert con núcleo reproductor, los elementos no son vectores abstractos, son funciones, y el producto interno está muy relacionado con valores de cierta familia de funciones pertenecientes a este espacio que se llama el núcleo reproductor. Luego vamos a ver que el núcleo reproductor determina totalmente todo el espacio H. Que cuando uno sabe esta familia K sub X, ya automáticamente se define el conjunto H y el producto interno en H. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Primero, notemos algunas propiedades que están incluidas en la definición. Bueno, hay que entender que este concepto, espacio de Hilbert con núcleo reproductor, es un concepto ya muy restringido e incluye muchas propiedades. Bueno, primero, los elementos de H no son vectores arbitrarios, son funciones definidas en X con valores complejos. Otra propiedad incluida en la definición, como H por la definición debe ser un subespacio vectorial de C a la X, esto significa que las operaciones lineales son así, se definen punto a punto. En H está dado un producto interno. Aquí en la definición no está dada ninguna fórmula general para el producto interno. Típicamente, en muchos ejemplos, el producto interno se define como en L2, como una integral, pero no siempre. Hay otros espacios de Hilbert
con núcleo reproductor, donde el producto interno se define de otra manera. Y luego vamos a ver que el producto interno se determina por los valores de esta familia K sub X. Pero en la definición no hay fórmula explícita para el producto interno de dos funciones, f y g. Está dado un producto interno. Y como suponemos que H es un espacio de Hilbert, esto incluye la propiedad que H es completo respecto a este producto interno. La completez ayuda en muchas demostraciones para demostrar la existencia de un vector, para definir la proyección ortogonal, para muchas cosas. Y pues la propiedad principal que está escrita, pues solamente la repetí, que existe una familia K sub X tal que para cada punto y cada función del espacio, el valor de esta función en este punto se recupera como este producto interno. Pues esa es la definición de espacio de Hilbert con núcleo reproductor. ¿Tienen algunas dudas sobre la definición? Una pregunta, ¿tendrá sentido o tiene sentido hablar, por ejemplo, de espacios de Hilbert no separables con núcleo reproductor? Es buena pregunta. Yo creo que sí uno puede pensar en espacios no separables. Tal vez algo como espacio, digamos, L2, pero sobre un conjunto en vez de los naturales. Aquí poner un dominio muy grande. Entonces yo creo que sería un ejemplo de esta naturaleza. Bueno, en todas las aplicaciones que conocemos, digamos, en las aplicaciones, por supuesto, es separable, pero sí, uno puede pensar en ejemplos no separables. Yo otra. Adelante. ¿Te tendrá sentido pensar en intercambiar f y k de x en el orden? O sea, que primero vaya k de x y luego f. Bueno, aquí yo acepto el convenio matemático que el producto interno es lineal respecto al primer argumento. Y este funcional debe ser lineal, es decir, debe ser así. Ok. Debe ser así, pero bueno, en el caso real, por supuesto, no importa. Y cuando Sí, pero intercambiamos de lugares sale una conjugación. Pero, a ver, ¿por qué debe ser así? Porque cuando cuando multiplicamos una función por un escalar, debe multiplicarse por lambda aquí, ¿verdad? ok. Si lo pusiéramos a la derecha sale conjugado, ¿no? Sale conjugado. Entonces debe ser, es decir, es cuestión de gustos. Si el producto interno es lineal respecto al primer argumento, respecto al segundo, ustedes pueden aceptar uno de los dos convenios. Pero cuando aceptamos este convenio popular en matemáticas, entonces ya no hay libertad. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como la motivación, por qué son bonitos, por qué son interesantes espacios de Hilbert con núcleo reproductor, una respuesta posible es que en el espacio de Hilbert con núcleo reproductor, los elementos del espacio y el producto interno no son cosas abstractas y como algo, sí, no son totalmente abstractos, son cosas muy específicas, muy concretas. Todo se expresa luego en términos de esta familia K sub X. También una observación, en vez de hablar de una familia, uno puede hablar de una función de dos argumentos. En vez de escribir K sub X evaluado en Y, muchos autores prefieren escribir K de dos argumentos. Bueno, para que coincida, hay que poner K de cuáles argumentos, Y, X. A veces esta forma de escribir es mejor, a veces tiene ventajas, además es como simétrica respecto a dos argumentos. Bueno, la notación es simétrica.
Pero hay desventajas, por ejemplo, para decir que digamos, esta afirmación que esta familia vive en H, cuando utilizo esta notación con subíndice, lo podemos escribir de manera muy simple, y los autores que prefieren esta notación con dos argumentos tienen que decirlo de manera más complicada. Ellos tienen que decir, ok, fijamos X y aquí ponemos puntito. Entonces, estas funciones deben pertenecer a H. Entonces, esta notación con dos argumentos es un poco más clásica, más antigua, y la notación con subíndice me parece más moderna y en muchas situaciones es más cómoda. Por ejemplo, aquí pude escribir K sub X y los autores que trabajan de esta manera tienen que usar esta notación, que me parece, bueno, un poco más feita. ¿Tienen alguna duda? Bueno, hay varias propiedades elementales. Vamos a demostrar que cuando el núcleo reproductor existe, es único. De hecho, lo podremos demostrar por separado en cada punto X. Bueno, suponemos que H es un espacio de Hilbert de funciones sobre un dominio X, es decir, los elementos de H deben ser funciones definidas en X. Fijamos un punto X del dominio y suponemos que G y H son dos candidatos, dos políticos que quieren ser responsables por la situación en el punto X. Para cada f del espacio H, f de X suponemos que es igual al producto interno de f con G, y al mismo tiempo f de X es el producto interno de f con H. Bueno, entonces G debe coincidir con H. Es, digamos, la unicidad. Si una función que quiere hacer este papel, recuperar los valores en el punto X, si existe, es única. Bueno, la demostración es trivial. Para cada función f en el espacio, consideramos este producto interno, f con g menos h. Por las propiedades lineales del producto interno sale así. Y por la suposición es f de x menos f de x, entonces es 0. Bueno, yo debería escribir tal vez que es f de x menos f de x. Entonces, ya sabemos que esto es 0, y ahora en vez de f arbitraria podemos poner g menos h, y pues sale esta igualdad. Y por las propiedades del producto interno, g menos h debe ser 0. ¿Tienen alguna duda? La primera es como puntual, la segunda es para todo X, ¿cierto? No entendí. Aquí, Ajá, cuando pone para cada f en H tenemos el producto de f con g menos h, ahí esa propiedad es como para un punto nada más. bueno, aquí fijamos un punto desde el principio. Aquí en toda esta proposición está fijo el punto X. Y después ya todo es, cuando ponemos g menos h por g menos h ya es toda la función g menos h. Sí, sí, es divertido que aquí la igualdad, bueno, aquí es la igualdad f en el punto X, pero participa toda la función f y toda la función g. Y pues luego en vez de f sustituimos g menos h, y por las propiedades del producto interno, g menos h debe ser 0. ¿Cómo entendemos que g menos h es 0? Recuerden, la igualdad entendemos en cada punto, ¿verdad? Sí. En la condición participa solamente un punto. Y la igualdad g igual a h en la conclusión es en cada punto. Es un pequeño milagro. Sí, sí, es un pequeño milagro, pero pues sale fácilmente de las definiciones. Sí, gracias.
Pero bueno, ahí entonces, en la primera igualdad, bueno, en lo que está entre paréntesis hasta arriba, se refiere a que la función evaluada en un punto va a ser igual al producto interno de todas, bueno, de toda la función f con toda la función g, por así decirlo. Sí, sí. Típicamente esta cosa es una integral, pero no siempre. Ok, profe, sí, gracias. Sí, es divertido que de la igualdad, digamos, de las cosas que están pasando en cierto sentido en un punto, estamos concluyendo la igualdad de funciones en cada punto. Entonces, la propiedad reproductora que estamos pidiendo, que estamos asumiendo, es algo muy fuerte. Bueno, como un corolario, sí, un corolario de esta proposición 1.5, tenemos 1.6. Supongamos que H es un espacio de Hilbert de funciones sobre un dominio y suponemos que en este espacio de Hilbert están dadas dos familias, cada una de las cuales pretende ser núcleo reproductor. K sub X con X en X es un núcleo reproductor y otra, o tal vez la misma. Bueno, hay dos candidatos, K sub X y L sub X, son familias dependientes de X. Y ambas son núcleos reproductores. Entonces, estas dos familias de funciones deben coincidir. Es decir, K sub X, la función K sub X coincide con la función L sub X para cada X. Bueno, esta igualdad realmente se podría escribir de manera más detallada que K sub X de Y coincide con L sub X de Y, ¿verdad? Porque la igualdad de funciones se entiende en cada punto para todo X y. Bueno, eso es un corolario gratuito de la proposición anterior. Simplemente en vez de G ponemos K sub X, en vez de H ponemos L sub X y concluimos que K sub X es igual a L sub X y este razonamiento aplicamos a cada punto X. Aquí era la igualdad solamente para un punto X y aquí, pues como X era arbitrario, concluimos que en cada punto X coinciden. ¿Tienen alguna duda? Bueno, esta forma 1.5 es una forma más precisa que a veces en muy pocas situaciones puede ser útil y la forma 1.6 es como la forma más común de hablar de la unicidad. Ya toda la familia debe coincidir con toda la familia. Bueno, en el resto de esta pequeña sección suponemos que H es un espacio de Hilbert sobre X y K sub X con X en X es el núcleo reproductor de H. Podemos decir el, porque ya sabemos que cuando existe es único. Y la frase que H es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor nos da la existencia de un núcleo reproductor. Ya sabemos que cuando existe es único. Entonces puede ser el núcleo reproductor de H. Bueno, esta propiedad es simple y fundamental. Los valores del núcleo reproductor se pueden escribir como estos productos internos. La demostración es cuál. Solamente aplicar la propiedad reproductora. ¿Recuerdan la propiedad reproductora cuál fue? F evaluada en un punto Z. Voy a poner Z. Es igual a quien F, producto interno con Z. KZ. Y ahora, ¿cuál sustitución hacemos en esta igualdad para obtener esta? K de X en lugar de F. Poner F igual a K de X. Esta es como nuestra F. Y el punto en el cual evaluamos es, ¿cuál? Y. Es este Y, sustituimos en vez de este Z, ¿verdad? Entonces, pura definición.
es la propiedad reproductora, pero aplicada a la misma función K sub X. Recuerden, cuando hablamos del núcleo reproductor, estamos suponiendo que esta familia K sub X está en H. Cada elemento K sub X está en H. Bueno, una manera formal de escribirlo sería K sub X con X en X. Es un elemento de quién. Toda esta familia pertenece a quién. A H y, bueno, cada elemento y en particular pondría H a la X. H con H a la X. superíndice de X mayúsculo. Son funciones. Entonces, toda esta familia es una función que va de X a H. Bueno, es decir, estos policías que son responsables por la situación en cada punto provienen del mismo pueblo, son representantes, digamos, de la misma población. Entonces, a este núcleo reproductor le podemos aplicar la propiedad reproductora y sale esta fórmula. Otra fórmula es la propiedad hermitiana del núcleo reproductor. Cuando intercambiamos los argumentos, sale la conjugación. Bueno, es un corolario de la propiedad hermitiana del producto interno. Como estamos en un espacio de Hilbert, estamos suponiendo que siempre el producto interno G con F es ¿quién? FG barra. Es el producto interno de F por G conjugado. Y cuando en vez de F y G ponemos K sub X, K sub Y, pues sale esta propiedad. Y ya sabemos que este producto se puede escribir como el valor del núcleo reproductor. ¿Tienen alguna duda? Bueno, y otra propiedad, en la igualdad de arriba, en vez de dos puntos diferentes, podríamos poner el mismo punto, poner X igual a Y o Y igual a X, y llegamos a esta igualdad. Bueno, aquí están al revés el lado izquierdo y el lado derecho. Kx de X es igual a ¿quién? El producto interno de K sub X con sí mismo, es decir, la norma de K sub X al cuadrado. Bueno, aquí ustedes ya pueden sentir que muchas cosas se expresan en términos del núcleo reproductor. Y el teorema de Moore-Arnstein, que vamos a ver después, nos dice que todo el espacio de Hilbert se determina por el núcleo reproductor. Bueno, con esto se termina este pequeño tema, la definición. No sé si tienen algunas dudas en este momento. No, profe. Muy bien, entonces continúa Gerardo con un tema auxiliar. Se podría ahí concluir que el 0 no está, ¿no? ¿Cómo? A menos de que sea trivial, tal vez el espacio de Hilbert. Es buena pregunta. Si puede K sub X es igual a 0. En algunos puntos se puede. Puede ser que K sub X es la función 0 en algunos puntos. Pero esto significa que en estos puntos, suponemos que es la función 0 en algún punto. Entonces, ¿qué va a pasar con una función f en este punto? Si f es... También resulta ser 0, ¿no? Resulta ser 0 por la propiedad reproductora, ¿verdad? Y esto va a pasar bueno, para de hecho, cualquier... todas, ¿no? Todas las funciones f del espacio van a tener esta propiedad. Para cualquier función del espacio, f de x va a ser 0. Y esto significa que el punto x no es importante. Es decir, en el punto x están pasando cosas triviales. Y uno podría, digamos, eliminar este punto x del dominio y no pierde prácticamente nada. Pero por eso en muchas situaciones uno puede suponer que esta propiedad no se cumple en ningún punto, es decir, K sub x es siempre diferente de la función 0. Porque
los puntos donde es 0 no importan para nada y se pueden excluir. Ya ahí entraría a lo mejor la medibilidad, ¿no? Del conjunto o cosas así, ¿no? Ahorita que Bueno, dijiste que era cuando espacios de restringimos función. no se cambia la medibilidad. Ajá. Sí, sí, Bueno, sí. estas cosas de medibilidad o continuidad no Ujú. siempre tienen sentido. El dominio debe tener una estructura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, aquí no supusimos nada, ¿verdad? En X, solo que sea un conjunto. Sí, aquí no supusimos nada. X es un conjunto arbitrario y es una pregunta natural. ¿Qué tan rico puede o debe ser Ujú. X? Una manera de pensar en esto, una manera de atacarlo es dotar X de una métrica. Resulta que de manera natural en X se puede definir una métrica de manera muy natural. Lo estamos estudiando junto con Abdel. Sí, Hay una receta muy bonita que sí, como de un seno. es como el ángulo entre dos funciones. O sea, ¿cómo? Dada ya el espacio de Hilbert, construir una métrica No, en X. si H es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, si estamos suponiendo todo esto, se puede pensar en el cociente KX, Ah, KXKY entre el producto de las normas. Esta cosa se llama la distancia de seno. Bueno, Uno menos esa cosa. hay que tomar arcoseno, los arcosenos de esto. Ah, sí, sí, perdón. Arcocoseno, lo siento, dije mal. Arcocoseno de este cociente se llama la distancia angular entre dos vectores, en este caso entre los núcleos reproductores. Y luego, cuando tenemos el ángulo, podemos hablar de su seno de este ángulo. Esto será una métrica natural y luego a partir de esta métrica se define otra métrica intrínseca. Bueno, hay varios pasos en esta construcción, pero todos los pasos son muy naturales. Entonces, dado un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, hay una receta muy natural para definir una métrica en el dominio. Pero más allá parece que no. Ok, pues adelante. Bueno, yo voy a cantinflar un poco acerca de las proyecciones ortogonales en espacios de Hilbert. Ya vi que no respeté mucho la notación anterior. Antes X y Y eran elementos del espacio X, donde las funciones sobre H estaban definidas, pero yo hice un poco de abuso y a veces tomo X en el espacio de Hilbert. Por ejemplo, aquí partimos también de un espacio de Hilbert H y S un subconjunto de H. Entonces, recordamos la definición del conjunto ortogonal a S, es decir, todos los elementos de H que son ortogonales a S, es decir, que para todo X en S, en este subconjunto, H y X son ortogonales, producto de cero. Es decir, el conjunto ortogonal de S es el conjunto de vectores que son ortogonales, cuyo producto interno con algún elemento de S es cero. Una propiedad básica y sencilla de mostrar es que todo conjunto S se encuentra dentro de su doble ortogonal, ortogonal del ortogonal. Por ejemplo, si tomamos H un elemento de S, ese es el subconjunto nada más hasta ahora, entonces, pues por la definición de S ortogonal, cada elemento de S ortogonal, producto con este H que elegimos de S, da cero. El producto da cero. Entonces, bueno, aquí podemos entonces ver que H es ortogonal a todos los vectores que están
en el conjunto ortogonal S, el conjunto ortogonal de S. Entonces H pertenece es ortogonal a todos los elementos ortogonales de S. Vamos, en esta dirección es... esta contención es sencillo de mostrar. Sin embargo, no siempre se tiene la otra. Es decir, que el ortogonal del ortogonal esté contenido en S, se requiere de otra hipótesis sobre S. Bueno, antes de pasar a eso, por ejemplo, si nosotros tomamos ahora Y, cualquier subconjunto de funciones en H, y ahora llamamos a S a la cerradura en norma, porque estamos en un espacio de Hilbert, de el span del el conjunto generado lineal de Y, es decir, tomamos las combinaciones lineales de elementos de Y y luego los cerramos. Entonces resulta que el conjunto ortogonal a Y es igual al conjunto ortogonal de S. Esto va a ser clave para mostrar más adelante que el conjunto de funciones que constituyen el núcleo reproductor es denso. Bueno, sus combinaciones lineales son densas en todo el espacio H. Pues estos, como son teoría de otros cursos, pues los dejamos como ejercicio. Son ejercicios más o menos sencillos. Bueno, entonces sí tenemos un subconjunto Y de H, un subconjunto de funciones en este espacio de Hilbert, y tomamos la cerradura de sus combinaciones lineales. Entonces, el conjunto ortogonal a Y y el conjunto ortogonal a esa cerradura son iguales. Cuando tenemos esta otra propiedad, ahora el conjunto ortogonal, el doble ortogonal, coincide siempre con la cerradura del span de S. Lo siento, Gerardo, una observación sobre la terminología. En vez de conjunto ortogonal, también es muy común decir complemento ortogonal, ¿verdad? Complemento ortogonal, sí. ¿Qué hice? No sé qué hice yo. Yo ocasioné ese error. Creo que ya. No sé si alguien está editando el... Okay. Bueno, entonces son estos ejercicios. ¿Cuándo se cumple entonces que un conjunto es igual a su doble ortogonal? Se cumple cuando el espacio, cuando el subconjunto S es cerrado. Entonces, CH un espacio. Cuando es un subespacio cerrado, ¿verdad? Es un subespacio cerrado. CH un espacio de Hilbert y S un subespacio de H cerrado. Pues sí, de hecho se puede cambiar aquí la palabra subespacio por un subconjunto convexo y cerrado convexo, ¿verdad? Para el Todavía teorema. aquí. Sí, Para el teorema. que sigue. Ok. Entonces, este es el teorema que vamos a dar por hecho. Creo que se demuestra en los cursos básicos. Si tenemos H, un elemento de un espacio de Hilbert, entonces, y S, un subconjunto convexo cerrado, o en este caso, como vamos a utilizarlo ya a partir de este momento, un subespacio de H cerrado, para cada elemento de H existe un elemento en ese subespacio cerrado
que está más cerca de H que todos los demás elementos de S. Es decir, existe un X en ese subconjunto, en ese subespacio cerrado, tal que la distancia de H a X es mínima. De hecho, es así como nosotros definimos la proyección. Es decir, que para todo otro elemento Y de S, la distancia de X a H siempre es menor o igual que la distancia de Y a H. Bueno, para su demostración se ocupa de una manera ingeniosa de la desigualdad del paralelogramo. Y bueno, vamos a mostrar esta proposición. Oye, disculpa, una duda. Aquí estamos nada más trabajando con espacios de Hilbert, ¿verdad? No es con núcleo Sí. reproductor. Hasta ahorita sí, estamos regresando a los espacios de Hilbert sin dar El núcleo. un núcleo reproductor, si lo hay o si no lo hay, ¿no? Ok, Vamos, vale. las proyecciones ortogonales se pueden definir sin necesidad de que haya un núcleo reproductor. Ok. Bueno, pues la proposición que vamos a mostrar es que si H es un elemento, es una función en el espacio de Hilbert, entonces existen dos elementos X y Y, uno en el subespacio cerrado que ya habíamos elegido al inicio y otro en su complemento ortogonal, de tal manera que H se puede escribir como suma de estos dos elementos X y Y. Es decir, H se puede descomponer en dos sumandos, uno en el subespacio S y otro en el complemento ortogonal de S. Entonces, bueno. Antes de la demostración, recuerden que en cursos, por ejemplo, de álgebra lineal numérica o en cursos básicos de álgebra lineal, esta proposición se demuestra para el caso particular cuando S es de dimensión finita. Y ahí ya se puede usar una base ortonormal. Hay una manera constructiva de definir estos X y Y en casos particulares cuando S es de dimensión finita. Pero en general, cuando S es solamente un subespacio cerrado y no sabemos si su dimensión es finita, pues se utiliza esta demostración que escribió Gerardo. Muy bien. Bueno, pues podemos definir desde ya, gracias al teorema anterior, quién va a ser la componente, digamos, de H o el sumando de H que corresponde al subespacio S. Vamos a poner que X sea el vector del subespacio S más cercano a H. Y vamos a tomar Y como la diferencia de H y X, H menos X. Entonces, lo que hace falta mostrar aquí, por supuesto, X, la primera parte ya está en S, lo que hace falta mostrar es que Y se encuentra en el complemento ortogonal de S, es decir, que Y producto con cualquier elemento de S tiene que dar 0. Entonces, exactamente aquí, por demostrar es que Y es ortogonal al subespacio S. Entonces lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que no es ortogonal, es decir, que existe algún elemento del subespacio S tal que el producto de Y, vamos a pensar que ese elemento se llama U, existe un U en S tal que el producto Y con U no es 0. Y como no es 0, pues tiene que ser un número complejo. Vamos a pensar en la forma polar de este número complejo, R por I teta, donde teta pues, es un número real y R es un número estrictamente positivo. Sí. Bueno, sí, de hecho vamos a pensar que X no es 0, ¿no? O que Y no es 0. H no es 0. Ok. Vamos a formar un nuevo vector, un nuevo elemento de H de la siguiente manera. A partir de ese U que nosotros encontramos y cuyo producto con Y no era 0, vamos a formar este V, que es tomando la misma parte angular, la parte angular de este producto y multiplicándola por el vector U. Es decir, V nada más es un múltiplo
de hecho tienen la misma norma, ¿no? Porque este número tiene módulo 1. Entonces, bueno, V lo formamos así, es un múltiplo escalar de U. Entonces ahora hacemos la multiplicación Y por V. Bueno, por un lado, si V era solamente un múltiplo escalar de U, bueno, pues lo podemos sustituir. El producto interno es conjugado lineal, entonces como este escalar se encuentra en el segundo argumento, pues lo podemos sacar conjugado. Conjugado se vería así. Y lo que obtenemos es otra vez el producto Y por U. Ya habíamos dicho que este producto aquí arriba tiene esta forma, ¿no? Entonces, al sustituir cuánto vale este producto y multiplicarlo por este escalar, obtenemos nada más R. ¿No? Ok, entonces ya tenemos que este producto Y por V nos da R. Ahora formamos un nuevo elemento, A. Este nuevo elemento A es la primera parte, el elemento más cercano de S a H, ¿no? Que era X. X es el elemento de S más cercano a H. Y luego vamos a tomar un múltiplo escalar de este V que acabamos de formar. El múltiplo escalar de este vector, bueno, el escalar que lo multiplica, vamos a definirlo de esta manera. R, de nuevo, es la parte radial de este producto, y abajo ponemos la norma cuadrada del vector V. La norma cuadrada, como pueden ver, pues coincide también con la norma cuadrada de U, ¿no? Bueno, X está en S, porque es el elemento de S más cercano a H, y V es un múltiplo de U. ¿Quién es U? U es el elemento de S cuyo producto con Y no es 0, entonces V está en S, X está en S, por lo tanto todo A está en S. Es un elemento de S. Entonces, ahora podemos comparar la distancia que hay entre H, el elemento original que agarramos en H, y este nuevo elemento A. Vamos a poner así su... Lo siento, Gerardo, todo va bien, pero tal vez un sentido geométrico. ¿Sí? Aquí digamos, tenemos un subespacio S, típicamente H está en S o no. El caso interesante, ¿cuál es? Cuando no está. El caso interesante cuando no está, H está en algún lugar aquí. Y bueno, queremos descomponer este H en la suma de dos vectores donde uno esté en S, otro sea ortogonal, y proponemos como la componente que está en S el vector más cercano. Bueno, pensamos que es este vector y afirmamos que este vector, la diferencia, es ortogonal. Y en esta demostración por reducción al absurdo, si no es ortogonal, entonces resulta que uno puede modificar un poco X, ¿verdad? Ir un poco a otro puntito A. Y encontrar... Y este A será más cercano. Ajá. Sí. Entonces, lo que hacemos aquí es, como este producto U por Y no es 0, como pensamos que existe ese U tal que Y por U no es 0, entonces podemos construir otro vector A tal que al final va a estar más cerca de H que el mismo X que ya habíamos elegido como el vector más cercano de S a H. Y bueno, el procedimiento es nada más sustituir el valor de A. Y bueno, aquí nada más estoy sustituyendo que X, que Y se puede escribir como H menos X. De aquí despejo la H y sustituyo el valor de A, se eliminan X y queda, bueno, esto. Luego aquí puedo aplicar la norma de un binomio al cuadrado. Sale este factor delta aquí en medio.
Esta parte de aquí es positiva, ¿no? Bueno, con este menos es negativo. ¿Quién debería salir allá? Y por V y V por Y, ¿verdad? V por Y. Ujú. Aquí. Digo, sale aquí en el Pero, producto. ajá. Sí. Pero es R. Y finalmente, sustituyendo delta, obtenemos esta diferencia, ¿no? La norma de y al cuadrado menos este valor delta. Bueno, parecido a delta. Delta por R en realidad nada más. Es esto. Y pues bueno, de aquí ya se puede ver que como este es un real positivo, entonces pues todo esto es menor que nada más la norma al cuadrado de y. Y y, otra vez recordando quién es y, es h menos x, es la distancia, bueno, ya en norma es la distancia de h a x. Entonces encontramos, o construimos más bien, un vector a que se encuentra a una distancia menor que x de h, ¿no? Lo cual es una contradicción porque habíamos elegido a x como el vector más cercano a h en S. Y hemos construido otro vector en S tal que su distancia h es más pequeña que la distancia a x. Entonces, bueno, es una contradicción con el hecho de que supongamos que existe un vector en S tal que el producto con y no sea cero. Por lo tanto, todos los vectores que están en S multiplicados en el producto interno con y tienen que dar cero. Es decir, y es ortogonal a todo el conjunto S. Y está en el complemento ortogonal de S. Entonces, de esta proposición, nosotros podemos deducir que si para cada elemento del espacio de Hilbert nosotros podemos encontrar como una componente en el subespacio S y una componente en su complemento ortogonal, entonces podemos descomponer todo el espacio H en una suma directa. Que suma directa es cuando la intersección de estos dos subespacios, por cierto, cuando S es un subespacio, esto me faltó decirlo, cuando S es un subespacio, S ortogonal también es un subespacio de H, y de hecho la única intersección que tienen estos dos subespacios es el elemento 0. De aquí que H se puede escribir como una suma directa de S y el complemento ortogonal de S. Ahora sí, nosotros podemos denotar, ya que está determinado de una manera única, como PS de H al vector de S más cercano a H. Son únicos, ¿verdad? Entonces estos X y Y. Estos X y Y son únicos, así es. Eso es lo que da el teorema de unicidad que no demostré, que se ocupa. Sí. Hay un único elemento X que está a la mínima distancia de H. Ok. Bueno, entonces, si nosotros denotamos por PS, bueno, acuérdense que estamos fijando el subespacio S, entonces PS va a ser la proyección sobre el subespacio S evaluada en H, eso va a dar el elemento de S más cercano a H. Así lo definimos. Ahora de una manera equivalente, gracias a que mostramos esta proposición, tenemos que PSH es el vector en S, es un vector en S, de tal forma que H menos X, H menos PSH, es ortogonal a S. Entonces, la diferencia de H y el vector que obtenemos al evaluar H en la proyección
es ortogonal al subespacio S. Bueno. Pues hay varias propiedades que tiene este operador que estamos definiendo. Este operador lo podemos definir PS de H en H. Toma valores en H. Y pues de hecho su imagen es S, ¿no? Ok, bueno, pero esa es la siguiente. Ahora, de estas propiedades que tiene este operador PS definido de esta manera, podemos destacar algunas. Yo nada más puse un par de propiedades, más bien demostré un par de propiedades, pero aquí las puse todas, ¿no? Resulta que este PS es un operador lineal acotado en H y que es involutivo, es decir, que al elevarlo al cuadrado regresa a Lo siento, pero es idempotente, ¿verdad? idempotente, sí, idempotente. ¿Y involutivo qué significa? Que da la identidad, más bien. Que al elevarlo al cuadrado da la identidad. Entonces, Pero en este caso no, este es idempotente, sí. Sus potencias siempre dan igual. Ok. Y autoadjunto. O hermitiano. Algo así, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, para mostrar que es un operador acotado, basta ver que si nosotros tenemos H, un elemento del espacio de Hilbert, lo podemos escribir gracias a la proposición anterior como suma, una suma ortogonal de X con otro vector. X se encuentra sobre el subespacio S y H menos X se encuentra sobre el complemento ortogonal de S. Como estos dos son ortogonales, entonces por el teorema de Pitágoras podemos escribir a la norma de H al cuadrado como la suma de las normas de estos dos. Esta parte de aquí, por supuesto, es un real no negativo, entonces esta suma es mayor que uno de sus sumandos. Y bueno, ¿quién es la norma de X al cuadrado? Pues X es, por definición, PSH, ¿no? La imagen de H sobre este operador PS. Entonces, bueno, tenemos acotado PSH con esta norma, ¿no? Es decir, vamos a escribirlo aquí. Lo que hemos logrado es escribir que la norma de P sub S de H es menor o igual que la norma de X. Perdón, la norma de H. Vamos viéndola al revés. La desigualdad. Entonces, si ya supiéramos que PS es un operador lineal, con esto demostraríamos que su norma es menor o igual que 1. Entonces es un operador acotado. Y, por ejemplo, la propiedad idempotente, podemos verla así, si H es de nuevo un elemento en H y calculamos PS cuadrado. Entonces, esto es PS de PS de H. Por una parte, PS de H, pues bueno, ya dijimos que le vamos a llamar X. Y ahora recurramos a la definición de PS. PS de X o PS de un elemento es el elemento de S más cercano a este, ¿no? Entonces, si X ya está en S, el elemento más cercano de S a X es el mismo X. Por eso queda fijo. Entonces, bueno, otra vez regresando a la definición de X, pues tenemos que el cuadrado de PS es igual a PS. ¿Cuál propiedad fuerte no está demostrada en esta demostración? Esto de autoadjunto no lo mostré y tampoco que es lineal. ¿Qué sería un poco más difícil de demostrar? Pues yo creo que el adjunto. Creo. Para mí sería más dudoso la propiedad lineal, ¿verdad?
Bueno, aquí para este PSDH hay dos definiciones equivalentes, las que escribiste arriba. Una definición es definirlo como el elemento más cercano y otro está el elemento que la diferencia es ortogonal, ¿verdad? Y resultan ser equivalentes, sí. Sí, resultan ser equivalentes. ¿Y qué les parece? ¿Cuál de estas dos definiciones será más útil, más cómodo para demostrar que el operador es lineal? La segunda. La segunda será más útil porque aquí esta propiedad al menos es lineal, ¿verdad? Sí. Bueno, hay cierta linealidad en el producto interno, en la ortogonalidad, y la propiedad de ser más cercano está como muy lejos de las propiedades lineales. Muy bien. Bueno, pues, ¿quién es la imagen de esta proyección sobre el subespacio S? Pues es todo S. Y de hecho, se puede escribir la imagen de la proyección sobre el subespacio S como todos los puntos en H tales que quedan fijos bajo esta proyección. Recordemos que PS identifica a cada elemento de H con el elemento de S más cercano en H. Entonces, su imagen es S. Es el subespacio S. Entonces, por ejemplo, si H es un elemento del espacio de Hilbert, ya sabemos que su imagen bajo la proyección es un elemento de S. Entonces, bueno, digamos, tenemos una contención. Y para la otra contención, si agarramos un elemento X en S, pues podemos definir este nuevo H y su imagen de H será X. Finalmente, bueno, no, finalmente no. El kernel de la proyección, pues serán todos los elementos que sean ortogonales al subespacio S. Por ejemplo, si tomamos aquí un H en el kernel de la proyección, pues bueno, H es un elemento del espacio de Hilbert, entonces podemos escribirlo como suma de un elemento en el subespacio S y un elemento en el complemento ortogonal de S. Sin embargo, habíamos dicho que H está en el kernel de la proyección, por lo tanto, la parte que está la componente en el subespacio S, pues es 0. Entonces solamente queda que H sea igual a Y, la parte que está en el complemento ortogonal. La otra la otra contención parece que es sencilla. Porque ya tenemos de inicio que si agarramos un elemento en el complemento ortogonal, ya es ortogonal a S. Bueno, finalmente... Lo siento, Gerardo, pero digamos aquí están bien explicadas las propiedades de PS y bueno, como el desarrollo lógico de este tema, creo que los ejercicios que están en el inicio de la sección, aquí el complemento ortogonal del complemento ortogonal, esta propiedad crucial, digamos, es cómodo demostrar ya usando las propiedades de la proyección ortogonal, ¿verdad? O en otras palabras, usando la propiedad, la proposición 2,2 sobre la descomposición. Es decir, ya lógicamente van después de esto. Es decir, estas preguntas son como motivación de esta teoría que explicaste. Es cierto, sí. Entonces, un buen ejercicio ya cuando estamos preparados demostrar esta igualdad. Y ahora la podremos usar. Ok. Pues solamente para unir con, ahora sí, cuando H, el espacio de Hilbert, tiene un núcleo reproductor, entonces resulta que las combinaciones lineales de esos núcleos reproductores, de ese conjunto de núcleos reproductores de esa familia, es denso en H. Otra manera de decir que es denso un conjunto es que su cerradura coincide con todo H. La cerradura del span o del generado lineal, del conjunto generado lineal
por la familia de núcleos reproductores, la cerradura, es todo H. Aquí vamos a utilizar precisamente, se utilizaron estos, ¿no? Excelente. Propongo que hagamos esta demostración. No sé si es como escribir en TeX o a mano. Entonces lo que queremos mostrar es que la cerradura, queremos mostrar, Este conjunto tal vez merece alguna anotación breve. si ponemos S, por ejemplo, o Y, para ponerlo, bueno, aquí está, ¿verdad? Si nosotros ponemos Y igual a esto, entonces tenemos que Y es un subconjunto de H, ¿sí? Son todos los núcleos reproductores, son la familia de núcleos reproductores. Y vamos a considerar S como el... Aquí mismo lo voy a poner. Entonces S va a ser a la cerradura de las combinaciones lineales. Dice aquí el ejercicio que el complemento ortogonal del complemento ortogonal... Ah, ¿dónde estoy? Aquí. Que el complemento ortogonal de Y es lo mismo que el complemento ortogonal de S. El complemento ortogonal de Y es lo mismo que el complemento ortogonal de S por el ejercicio. ¿Y luego qué? A ver. Y es el conjunto de los núcleos, S es la cerradura de este. De Y, perdón, de Y. Listo. Y Entonces sería bien encontrar quién es el complemento ortogonal de Y por definición. Cuando una función estará en el complemento de Y. bueno, sí, mejor. Por ejemplo, H está en el complemento ortogonal de Y. Sí, tenemos que. Sí, para cada. Ya podemos escribir, bueno, X en X, el producto de ¿quién? De H con cada KX es 0. Entonces
Entonces un elemento H se encuentra en el complemento ortogonal de Y siempre que, acuérdense que Y es el conjunto de todos los núcleos reproductores, entonces si una función está en el complemento ortogonal es pues ortogonal a todas las funciones Kx, es decir, su producto con Kx es 0 para todo X, eso quiere decir entonces que H pues es 0, ¿no? H de X es 0 para todo X. Es decir, es la función constante 0, ¿no? H. Entonces, el complemento ortogonal de Y consiste de un único vector, que es el 0. Y que además es igual al complemento ortogonal de S, que es la cerradura del... Entonces, si el complemento ortogonal de la cerradura del espacio general lineal generado, no, el espacio lineal generado por Y es solamente el 0, entonces quiere decir que las combinaciones lineales de Y son densas en todo H. Su complemento ortogonal solamente es el 0. Bueno, ¿cómo lo haremos de manera formal? ¿Cómo recuperar S? ¿Cómo Sabemos que para cualquier subespacio cerrado su doble complemento es el mismo, ¿verdad? Ajá. Pues, hagamos este proceso de manera formal. S podremos escribir como su doble complemento. Uh-huh. Y eso será pues el complemento de este conjunto, ¿verdad? El conjunto ortogonal a 0, pues es todo H. Excelente. Entonces tenemos que el conjunto de combinaciones lineales de todos los núcleos reproductores es un subconjunto denso de H. Y ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este cuento? Bueno, aquí la estructura lógica es cuál. Antes de la proposición 2.6 recordábamos la teoría general de espacios de Hilbert. Y aquí ya estuvimos en las condiciones de espacios de Hilbert con núcleo reproductor, ¿verdad? La proposición 2.6. ¿Y cómo entenderlo? Que, bueno, en un espacio de Hilbert abstracto, sus elementos son algunos vectores, quién sabe qué naturaleza tienen. La definición es axiomática de un espacio de Hilbert general. Y para un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, la definición ya es más específica. Sus elementos siempre son funciones definidas en un conjunto X y más aún, quienes son habitantes típicos del espacio de Hilbert con núcleo reproductor. ¿Qué dice la proposición 2.6? ¿Quiénes son habitantes típicos de H? Combinaciones lineales del núcleo reproductor. Sí, estos muchachos, sus combinaciones lineales son habitantes típicos y cuando pasamos a límites ya nos dan todo el espacio H. Entonces, el espacio H ya pierde su, digamos, sentido abstracto, ya se convierte en algo imaginable, en algo más específico, en algo más tratable. Muy bien.
No, se puede pensar que esta proposición 2.6 es como uno de los ingredientes o una de las inspiraciones fuertes del teorema de Moore-Arnstein, que dice que entre espacios de Hilbert con núcleo reproductor y las funciones K, los núcleos reproductores, hay una correspondencia biyectiva. Pues aquí hicimos un pasito para ver que el espacio, más o menos el conjunto H, se recupera en términos de estos K sub X. Pero todavía no vimos que el producto interno siempre se recupera en términos de K sub X. Es como otro ingrediente que necesitaremos para el teorema de Moore-Arnstein. Muy bien. Bueno, ¿cuál es otra moraleja de esta cosa que vimos? Si queremos demostrar algo para elementos del espacio con núcleo reproductor, a veces es suficiente solo demostrarlo para los núcleos reproductores, porque luego por linealidad, por la continuidad, en muchas situaciones lo podemos extender a todas las combinaciones lineales, a la cerradura y de esta manera a todo el espacio. Entonces, los núcleos reproductores, bueno, el núcleo reproductor evaluado en varios puntos, son habitantes típicos. Yo tengo una pregunta de la motivación. O sea, ¿se motivaron en la integral de Cauchy? ¿O no? O sea, Bueno, la integral de Cauchy, miren, el valor de entre una z función, menos a, ¿no? el valor de una función en un punto dentro del dominio, ¿verdad? En un dominio. Sí, 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 hay más condiciones. No, pero lo expresamos a través de las funciones de los valores de la misma función. ¿En dónde? ¿En este dominio o no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, se toma por ejemplo, una curva, ¿no? Exactamente, la integral es Alrededor sobre la del curva. punto, ¿no? Ajá. Ujú. Exactamente. Entonces, allá utilizamos los valores de la función en un contorno, en una curva, y calculamos los valores dentro de esta curva. En cierto sentido, esto no es exactamente la propiedad reproductora, ¿sí? Sí, Pero no, sí, cierta motivación sí hay. ok. Sí, ni espacio de Hilbert, ¿no? Bueno, allá se puede definir un espacio de Hilbert, pero lo malo es que los valores en un dominio se recuperan por los valores en otro conjunto. Es lo malo. Es decir, en este sentido, la fórmula de Cauchy no es exactamente la propiedad reproductora. Pero hay otra propiedad, la propiedad del valor medio para funciones analíticas y armónicas. Hay una propiedad del valor medio cuando integramos, bueno, hay una propiedad del valor medio sobre un contorno, que se puede ver como un caso particular de esta propiedad de Cauchy. Y luego se puede demostrar la propiedad del valor medio sobre dominios, integrar sobre área, sobre un disco. Y la propiedad del valor medio con la integral sobre un disco, esto sí ya será la propiedad reproductora. Vamos a verlo en ejemplos específicos. Cuando veremos espacios de Bergman, espacios de Fogg. Bueno, pronto vamos a conocer los espacios de Bergman y espacios de Fogg de manera muy superficial. Y luego los estudiaremos con más cuidado. Y los siguientes temas son cuáles, dado un vector A, definir este funcional V con A, ver que esta correspondencia entre vectores y funcionales es, bueno, primero ver que es isométrica, que es lineal, bueno, lineal conjugada, que es inyectiva, y luego el teorema fuerte, que a cada funcional lineal se puede escribir de esta manera. Esto se conoce como el teorema de Riesz o Riesz-Fréchet, ¿verdad? Para la representación de funcionales en espacios de Hilbert. Y usando este teorema de Riesz-Fréchet,
veremos un criterio de espacio de Hilbert con núcleo reproductor. ¿Cuál es el criterio? Bueno, que tiene espacio de Hilbert, sí, solo sí, perdón, tiene núcleo reproductor, sí, solo sí es el funcional de evaluación es acotado. Exacto. Tiene, tiene el núcleo reproductor en un punto, sí, solo si el funcional de evaluación en este punto es acotado. O si queremos un núcleo reproductor en todo el dominio, entonces los funcionales de evaluación en cada punto, en todos los puntos son acotados. ¿Sí? Bien. Y también de aquí, como una consecuencia gratuita va a salir que la convergencia de una asociación en norma del espacio de Hilbert implicará la convergencia puntual. Es decir, si una asociación de vectores en un espacio de Hilbert con núcleo reproductor converge en el sentido de la norma, entonces converge en cada punto. Esto significa que pues, son objetos más tratables. Podremos pensar en los valores en cada punto ya de manera segura, de manera confiable. Y de aquí, por ejemplo, va a salir la expresión del núcleo reproductor en términos de una base ortonormal. Pero todo esto se puede decir que, bueno, para tenerlo de manera muy segura, muy sí, solo sí, usamos el teorema de Riesz. Una parte sale gratis sin usar el teorema de Riesz en su poder, pero para tener todo en forma de criterios, sí, solo sí, utilizamos el teorema de Riesz. Bueno, y veremos como una familia de ejemplos típicos cuando nuestro espacio de Hilbert con núcleo reproductor está encajado en L2. ¿Qué significa esto? Que X no es un conjunto totalmente arbitrario, sino un espacio de medida. En X está definida una sigma álgebra, una medida. Podemos hablar del espacio L2 y suponemos que nuestro H, ¿qué significa que está encajado? Simplemente quiere decir que el producto interno en H no es producto interno arbitrario, sino es el producto interno que usamos en L2, es la integral. Entonces, en esta situación, se puede definir este operador que va de L2 a L2 y resulta que la imagen de este operador, de proyección será exactamente nuestro H. Entonces, H se podrá ver como un subespacio cerrado en L2 y para la proyección ortogonal habrá una receta muy humana, muy simple. Bueno, estos son nuestros próximos planes. ¿Cuándo podremos reunirnos la siguiente vez? El martes, ¿verdad? Para la mayoría es cómodo el martes. ¿A qué hora? Bueno, aquí el expositor principal es Cristian, así que eliges la hora. Pues, ¿qué les parece a la misma hora? No sé si sea adecuado para los demás. Sí, sí. Sí, Sí, dale. está bien. Sí, está bien. Hay muchas personas que no pueden. O pues eso ya lo podríamos decidir ahora sí que por el WhatsApp, ¿no? Digo, ya como. Ok, tienes razón. Entonces, tentativamente que sea a la misma hora, salvo que haya algún compañero que ponga ahí que no puede y lo movemos. Pues, muchas gracias a todos. Con esto terminamos.